Hola a todos. Bueno, hoy es un poco sobre lo que he estado viendo en los talleres que debemos tener en cuenta y corregir. Eh, el escalado como técnica ya sabemos que es un trazo en ejes X y Y donde se forma una cruz y sobre esa cruz damos ampliaciones o reducciones en el eje X o en el eje Y. La técnica, si ustedes ven, es muy sencilla porque está sobre los ejes de centro, frente o línea profundidad de sisa. O sea, si yo tengo mi molde, tengo mi línea de sisa y mi línea de centro atrás, y sobre esas líneas es que yo estoy escuadrando cada uno de los ejes para escalado, cada uno de los focos de escalado. Pero además de nosotros reconocer la técnica, no podemos desarrollar la técnica sin hacer el análisis. El análisis es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el molde, en su ejercicio como tal, un delantero, una espalda, tiene ciertos ángulos o ciertas medidas que nos permiten hacer esos incrementos o disminuciones. Recuerden que el escalado, el objetivo es que si yo vendí este diseño en talla 10, ese mismo diseño va a estar proporcional en talla 14, 16, 18 o probablemente en una talla mayor. Obviamente va a ser mucho más grande, pero el diseño como tal no está perdiendo su esencia. El modelo sigue siendo el mismo. Los aplomes deben estar siendo muy similares entre uno y otro, cambiando un poco la configuración corporal del cuerpo, pero manteniendo mi diseño, mis cortes, mi ubicación de cortes. Entonces es donde el escalado adquiere una importancia en el análisis y es donde quiero que en esos talleres lo afiancemos. Pero hoy de todos modos, un poco pues continuando con la capacitación, vamos a mirar que este molde, por ejemplo, en el momento de sus incrementos, va a tener algunas líneas que cuando se marcan están modificando otras. Y eso me permite iniciar un análisis. Por ejemplo, si yo marco los hombros, lo que se me está modificando son los largos del talle. Pero si yo marco las sisas, a medida que yo marco las sisas, lo que se me están modificando son los anchos. Si yo marco el costado, el que se modifica es el contorno. Y si yo marco la cintura, lo que se está modificando son los largos de talle hacia cintura. Noten que eso es un análisis muy sencillo y uno dice, es lógico, sí, es así, no hay razón de ser, eso es muy lógico. Pero esa lógica, cuando nosotros empezamos a desarrollar modelos o cortes, es cuando ya no es tan lógico porque tenemos que hacer nuestro análisis. Entonces es cuando yo tengo el molde y si yo le hago un corte, ¿sí? Y el corte viene a mitad de hombro, ¿sí? Y viene hasta por acá, y este es un corte, ¿cómo escalo esta pieza y cómo escalo esta? Ya me quedan dos piezas y cuánto le doy a esta y cuánto le doy a esta y cómo hago para que los cortes estén empalmando los dos y al unir, al ensamblar nuevamente la prenda, me esté dando los anchos, los largos y los contornos que tenía en el molde cuando estaba unido. Eso es lo que debo empezar a hacer de análisis. Y entonces la técnica puede que se vea muy linda y muy sencilla y muy fácil, pero es en los análisis donde nosotros tenemos que empezar a mirar cómo puedo yo colocar esos focos y hacer ese estudio, porque entonces las piezas van a cambiar y la forma de hacerlo van a cambiar, aunque el resultado al final, cuando yo termine de escalar todas las piezas que tengan al interior del molde, debe volverme a dar el mismo molde inicial que yo tenía. Entonces, imagínense ustedes que tienen un corte diagonal que llega al vértice de la pinza. Corte que viene diagonal y termina la sisa. Ese es un corte. O corte que viene diagonal y termina el costado. O no. Corte que viene de la mitad del cuello, termina la pinza y llega a la mitad del costado. Entonces, noten que aquí estamos involucrando diferentes líneas, ¿sí? Que nos van a dar la técnica igual,
pero el análisis y la forma donde yo coloco los focos y qué medida ubico es donde tenemos que hacer el análisis. Eso es supremamente importante, porque yo cambio el corte, no cambio la técnica, pero sí cambio las medidas. Y es donde debemos nosotros entrar a hacer un estudio y un análisis detallado, tanto de la configuración corporal de mi cuerpo, o del cuerpo al que le estoy trabajando, como la forma en que yo debo repartir mis proporciones dentro del molde. Ese análisis también podemos llegarlo a ver. Algunos me preguntan en el canal que si es importante, por qué se trabaja unos en centímetros y otros en pulgadas, por ejemplo. Y es donde, si ustedes llegasen a una empresa a trabajar, yo no le puedo decir a la empresa, no, cambie sus tallas, trabaje en centímetros. No, cambia y trabajen en pulgadas. No, yo tengo que llegar y desarrollar el ejercicio de acuerdo a cómo esté trabajando la empresa o la compañía para la cual yo voy a trabajar. O de pronto es mi empresa, pero yo necesito exportar cierto tipo de prendas masculinas y en ese país trabajan más que todo con pulgadas. Entonces yo tengo que desarrollar mi ejercicio hacia las pulgadas y no necesariamente es una dificultad, sino es vuelve otra vez, un análisis. Y noten que no es solo el análisis de lo que es cómo reparto las piezas, cómo reparto las medidas, que es lo que les estoy explicando aquí al comienzo, sino también cómo uso las medidas que está usando la compañía, porque puede que voy a exportar, es mi empresa, pero necesito trabajar para otro tipo de país, otro tipo de negocio. Entonces tengo que ajustar mi análisis a ese nuevo cliente, a ese nuevo producto que esté desarrollando. Miren que, por ejemplo, en un ejercicio que estoy desarrollando de principios fundamentales del escalado, es muy distinto trabajar, por ejemplo, un chaleco. Pensemos solo en un chaleco. Pero miren que un chaleco sastre a un chaleco de dotación para trabajo pesado, a un chaleco deportivo. Son 3 tipos diferentes de chalecos. Pero esos 3 tipos diferentes de chalecos están trabajándose en análisis para el tipo de cliente que yo estoy trabajando. Entonces puede que el de sastrería, ¿sí?, tiene unas proporciones y unas medidas que yo le estoy dando al de sastrería, porque necesito que quede hormado a la configuración del cliente que estoy trabajando. Pero ya de pronto el de dotación para el trabajo es un chaleco mucho más recto, mucho más cuadrado, con menos detalle de ajuste y de pinzas, sino que de pronto se vuelve multibolsillos. Va a tener entonces unas características en escalado diferentes al primero, ¿sí? Tiene que abarcar mucho más cantidad de tallas. Probablemente voy a tener señores muy grandes, muy gordos, muy robustos, ¿sí?, que voy a tener que darles una medida específica a ese de dotación. Y el de deportivo, pues es ya de pronto más para un ejercicio físico que no puede ser ni tan grande como el de dotación, ni tan ajustado como el deportivo, como el desastre, pero sí tiene que estar con unas características de confort, que en el momento de escalar y de desarrollar el patrón me dan unas características puntuales y unos diseños también. Probablemente van a necesitar darle a ciertas características en las axilas, en los cortes, en los forros, especiales para eso. Entonces, por eso es que estoy invitándolos a estos talleres, porque es donde quiero que vamos a discutir, no la técnica, porque la técnica yo veo que, vuelvo y le repito, la tienen clara. Vamos a discutir es el análisis. Yo les voy a poner a pensar, ¿cómo hacemos? ¿Qué? Muestre a ver, ella me dice que marco tal cosa, pero estoy modificando. Y yo les voy a asegurar que cuando estemos en el ejercicio, les digo, ¿y si marcan tal cosa, qué están modificando? Y si el molde lo partimos en tantas piezas, ¿qué están modificando? Y si les presento este modelo, ¿qué están? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo desarrollan? El ejercicio se vuelve práctico. Y se vuelve práctico para la empresa que tú estés trabajando.
yo soy dotación, no, yo soy línea blusa femenina, no, yo trabajo más que todo lo que es vestido de baño. Entonces, ahí el análisis para cada uno de nosotros va a ser distinto. Ojalá les haya parecido interesante. Trato siempre de que les guste. Los invito a mis talleres. 10 horas, 5 sesiones. Los estoy dejando muy de buen precio para que pues accedan a más cantidad de personas. Y estoy haciendo grupos pequeños. O sea, quiero hacer grupos de 2, 3, máximo 4 personas para poderle llegar. Él se entrega, está con metodología. O sea, nos reunimos en Google Meet, sesiones de 2 horas. Les entrego unos PDFs para que ustedes realicen ejercicios en casa. Tenemos sesión de resolución de preguntas, ¿sí? Por WhatsApp. Y pues ahí estoy incluyendo también el manual de escalado. Este ejercicio también lo estoy desarrollando con Patronaje. Ojalá podamos vernos mucho más cercanos y podamos trabajar mucho mejor. Nos estamos viendo. Un abrazo. Chao.